Hola, buenas tardes. El día de hoy con mi grupo y nuestros ingenieros venimos a explicarles nuestro análisis de control con respecto al departamento de ensamble mental. Para esto, pues, les voy a explicar, tenemos el contenido, el cual vamos a hacer una breve introducción sobre el contexto y también se va a explicar el proceso. Después vamos a explicar más o menos cómo se tomaron los datos, el análisis de esto y finalmente las conclusiones. Bueno, lo primero. Normalmente a nosotros nos contrató una empresa la cual se dedicaba a la remodelación de espacios. En este caso, pues a la empresa le llega un contrato bastante importante que es la remodelación tanto exterior como interior de casas de aproximadamente 900 metros cuadrados, lo cual ya se podrán imaginar que son muy grandes. Por lo tanto, para el departamento de ensamble y montaje se les puso una tarea, la cual es la parte del cambio de enchufes de la pared. Sin embargo, esto pues requiere un tiempo y nosotros sabemos que para poder entregar una buena obra pues tenemos que cumplir con un cronograma. Por lo tanto, pues se espera que para el armado sean de 4 minutos y para el desarmado estos enchufes sean de 2 minutos. Por lo tanto, pues tenemos las etapas, la cual pues la primera sería la recolección de piezas, que es con respecto a todo lo que contiene el enchufe por dentro. Después el armado, el cual pues empezamos desde el ensamble de piezas 2 y 3, que es como la primera parte, que es como la cajita. Después desatornillar la pieza 1, que es la parte que va como de litio. Y terminamos con el ensamble de pieza 4 y ya en sí todo como que se une con la carcasa del enchufe. Y para el desarmado pues sería al revés, pero lo último que llegaríamos a hacer es desatornillar como la pieza de litio. Y finalmente pues terminamos almacenando estas piezas. Para la toma de datos pues nosotros decidimos escoger a 2 de los trabajadores, el cual pues uno de ellos se va a dedicar solamente al desarmado y el otro se va a dedicar al armado. Y para eso tomamos 40 pues datos, los cuales pues se hicieron esta toma de tiempo con 2 cronómetros, uno que pues dedicadamente solamente para el de armado y el otro para el desarmado. Bueno, ahora vamos con el análisis de las cartas. Tenemos las cartas XRM del tiempo total, del armado y del desarmado. Nuestra carta RM nos va a ayudar a hacer el análisis de las variaciones entre datos consecutivos o bloques de datos igualmente consecutivos. Vemos que en el tiempo total y en el armado hay unas variaciones muy bruscas entre los datos, es decir, las desviaciones de estas dos mediciones son un poco más grandes que en el caso del desarmado, que vemos que las variaciones son un poco más suavizadas. Sabemos que estas 3 tomas de datos, fueron 2, que es el armado y el desarmado, están fuera de control debido a que hay puntos que sobresalen los límites de control. Por otro lado tenemos la carta X, que en esta se analizan los datos individuales como tal y en esto se ve el promedio de estos datos, es decir, la media. Y vemos que igualmente hay datos que sobrepasan los límites en todas las cartas, pero estos están un poco más cerca de los límites de control e igualmente hay bastante variación en el tiempo total y en el armado. Pero la parte que podemos ver, como lo dijo mi compañera Kelvin, donde se pueden evidenciar pues estos como variaciones, más que todo las causas probables que nosotros pudimos identificar fue primero pues la fatiga y la autonomía, ya que pues lo mencionaron más que todos los trabajadores en ese momento, que dijeron que se encontraban bastante como ya cansados por el uso constante de desarmar. Entonces por lo tanto pues esto generó pues, una fatiga y hizo que los tiempos obviamente fueran más cortos, más prolongados. Pues nosotros consideramos que actualmente no se encuentra bien bajo control y nuestras recomendaciones serían hacer algunas rotaciones y pausas, mejoras ergonómicas y calibrar un poco más el cronometraje, como tener en cuenta también pues, un poco más el tiempo, que pudieran haber factores que afectaran, digamos, como tal vez
básicamente diagnosticar cómo va el proceso. En nuestro caso, pues al analizar los datos, nos dio que la media, los datos de tiempo, tanto armado y desarmado, pues se acercan a lo esperado, pero la desviación nos dio bastante alta. Esto quiere decir que nuestro proceso todavía cuenta con bastantes fallas, no es un proceso óptimo, y al realizar pues las cartas pudimos identificar pues aquellas variables que básicamente incrementan la desviación. Y al depurar los datos y eliminarlos, básicamente lo que concluimos es que el proceso es un poco más seguro, pero todavía presenta inestabilidad. Las variables que mencioné anteriormente son variables como la fatiga. Al momento de analizar los datos, por ejemplo, que el trabajador se le cayó una pieza, entonces son datos atípicos. Okay, bueno, ahora vamos a tomar la capacidad potencial y real que tiene la empresa de nosotros para los enchufes, la instalación de cada uno de estos. En el caso de armado, vemos que el ingeniero que estaba presente nos dio unas especificaciones claras, que debemos tener un tiempo de 4 minutos para el armado, con una discrepancia de unos 30 segundos, que es una tolerancia que podemos tener, ya que los trabajadores en este caso eran nuevos y quería hacer una prueba piloto para ver cómo se comportaban y si podían cumplir con el tiempo que les daban para la entrega. Entonces lo que hicimos fue hallar los límites de especificación con su desviación y su media. Con esto pudimos hallar la capacidad potencial, su CPK y cada uno de estos, tanto inferior como superior. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que es un proceso que no se encuentra centrado. ¿Por qué no se encuentra centrado? Porque podemos ver que la media está por debajo de los límites de especificación que tenemos y del valor nominal, ya que no es un proceso centrado. Además de todo esto, que se encuentra, como acabo de decir, los límites de especificación están por arriba de la media. ¿Qué nos quiere decir esto? Con respecto al tiempo, tenemos un mejor tiempo que el que se esperaba que íbamos a tener, ya que hubo una disminución en el tiempo. Esto puede verse causado por la eficacia que tuvo el trabajador al realizar el armado y un buen control, pero tenemos que tener en cuenta la desviación, que como mencionó anteriormente la compañera, hubo muchas fluctuaciones, que se encontraban fatigados los trabajadores del arduo trabajo que realizaban en cada prueba, por lo tanto se vieron estos datos un poco alterados. Ahora vamos a la capacidad potencial y real del desarmado. Igualmente que en el anterior, el ingeniero también nos dio nuestro tiempo esperado que debemos tomar en cuenta, cuánto tenemos una tolerancia, y con eso hicimos los límites. Sus límites de especificación, hallamos las desviaciones y la media. En este caso, precisamente, vemos que la media ya se encuentra entre los límites de especificación que nos dieron, pero tampoco se encuentra centrado, ya que es superior al valor nominal que tenemos. Esto nos quiere indicar que, en este caso, en algunos casos, en la instalación de desarmado se pueden salir de los límites de especificaciones y no estarían cumpliendo, lo que sería algo que podríamos regular y controlar. Bueno, a continuación. Bueno, ahora se nos preguntó qué pasaría si se cambiaba el orden que habíamos escogido para nuestras cartas de control. El orden que se había escogido originalmente era orden 2 y luego se cambió a un orden 3. Como vemos, cuando pasamos a un orden 3, nuestros límites de control empiezan a ser un poco más amplios. Se supone que siendo un poco más amplios se deberían de tener más puntos dentro de los límites, pero vemos que se siguen saliendo los mismos puntos en el caso de nuestra carta RM. Entonces, aquí se nos muestra un poco más que el proceso no es estable, se ve un poco más cómo es la variación de nuestros datos, y se supone que con un orden 3 se deberían de suavizar los ruidos, pero vemos que en nuestros datos los puntos que se salen de los límites de control no son ruidos, sino que se deben a causas especiales, y ya mis compañeros anteriormente han hablado.
En la carta de RM que está depurada vemos cómo sería el proceso, cómo quisiéramos que fuera el proceso. Y luego vemos en la carta X que igualmente el punto que se sale en el límite inferior se sigue saliendo y el que se salía por el lado del límite superior está a punto de salirse de nuestro límite superior de control. Esto quiere decir que tenemos que estar pendiente y controlar un poco más todo lo que puede variar dentro de nuestro proceso. Y abajo igualmente está la carta X depurada, donde esto es así quisiéramos que fuera nuestro proceso. Bueno, porque usamos el RM3, pues para los que no saben, el RM puede ser 2 o 3. En el caso de 2 es la comparación de un dato con el otro. Es decir, pues al momento del primer dato tuviste un tiempo de 2 minutos, pero en el segundo dato de pronto se te cayó una pieza o presentaste fatiga. Entonces son variables externas que al momento de evaluarlas por el RM2 te da pues valores muy altos y se puede presentar pues una falsa alarma. En cambio, al momento de evaluarlo por el RM3 ya tienes como un promedio, ya que estás sacando 3 datos distintos y puedes verificar si tu proceso está bien. En este caso pues nuestro proceso sigue estando inestable, pero no está tan mal a como se veía en el RM2. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Al final de nuestro trabajo de estudio que estamos realizando, nos hacen una pregunta. Si con los trabajadores actuales que tenemos, que son los nuevos, la prueba que se realizó, la prueba piloto, podríamos cumplir el tiempo límite que nos dieron. Entonces nosotros concluimos que sí se puede, ya que como se evidencia en la empresa, que se le pide un promedio de 6 minutos tanto por el armado como el desarmado, pues vemos que hubo una eficacia en el proceso de armado cuando se reduce el tiempo de la media junto con el otro que es el desarmado, que se mantiene entre los límites de especificación. Por lo tanto, decimos que sí se va a cumplir con lo establecido. ¿Qué podemos hacer para recomendaciones de mejorar, estabilizar la media, hacer un proceso más estandarizado? Pues en busca de consolidar la rapidez que se está buscando, a veces tenemos muchas variaciones. ¿Cómo se pudo evidenciar en la media? ¿Qué otras cosas? La ergonomía que se presenta para los trabajadores, incluso los tiempos de descanso que deben tener presente para evitar fatiga y que tengamos unos malos calidad en nuestros productos o resultados. Que también se debe manejar ciertos controles, revisiones al final de cada instalación para que siempre mantengamos la calidad que debería tener nuestro producto, en este caso nuestro servicio de instalación. Y que tenemos una disciplina básica para lograr los tiempos que nos pide la empresa de cumplir con cada uno de nuestros clientes y tener menos carga. Muchas gracias. Gracias.